de julio. Amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda como siempre Paola Pejovés. Los invito a ver los temas de hoy. Cancillería venezolana ha pedido a Naciones Unidas enviar un mediador para el conflicto con República Cooperativa de Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibio. El presidente venezolano Nicolás Maduro hablará con el secretario de Naciones Unidas sobre este caso, pero ha advertido que continuará con la lucha. Y el Papa Francisco ya se encuentra en Paraguay en la última escala de su gira sudamericana. Antes de llegar a Asunción, lamentó el estado de las prisiones y la justicia en Bolivia tras visitar la cárcel más peligrosa de ese país. El sumo pontífice se reunirá con el presidente Horacio Cartes y otras autoridades en el Palacio Presidencial. Las negociaciones nucleares que se realizan en Viena se extenderán hasta el lunes 13 de julio. Irán ha acusado a Occidente de dar marcha atrás en algunos de sus compromisos y lanzar posiciones más duras, pero Estados Unidos dice que están solucionando obstáculos y la atmósfera es constructiva. Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha reconocido los momentos extremadamente duros por los que pasa la economía brasilera, pero señaló que tienen estructuralmente los fundamentos para recuperarse de manera rápida. Bien, de esa manera empieza TV Perú Mundo. Famoso de los años 90, Desorden Público, que cantó sus canciones de los años 90, bien críticas contra la corrupción. Deje la paranoia, amigos, cálmense de una vez por todas, todo está tan tranquilo. Deje la paranoia, amigos, cálmense de una vez por todas, todo está tan tranquilo. Camina hasta la esquina, aquí no pasa nada. Revista tus bolsillos, te sobra la plata. Ve a cualquier lugar, todo funciona. Una maravilla, muy bien. Todo está alegría, felicidad. Todo está muy normal. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy viernes, y Oscar Vidarte nos acompaña en el análisis de todos los temas internacionales que nos tocan ver el día de hoy. Y está Venezuela con este conflicto, problema con Guyana, ya con o sea, quieren ya que sea Naciones Unidas quien intervenga, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, el problema de Guyana, que nace básicamente a partir de un decreto venezolano en el cual se establecen las coordenadas, pues, de los límites tanto con Colombia como con Guyana. En su momento implicó, pues, quejas tanto del gobierno colombiano, problema ya solucionado, también del gobierno de Guyana, tema que todavía está pendiente. Así es, vamos a hablar de este tema. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela anunció que su gobierno prepara planes que sorprenderán en materia económica. Por otro lado, la Cancillería ha pedido a Naciones Unidas un mediador para la disputa territorial con Guyana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a todos los sectores económicos del país aprender a caminar con pies propios y no depender de lo que califica las oligarquías para hacer frente a la llamada guerra económica. Aprendamos a caminar con pies propios, le digo a todos los sectores económicos de Venezuela. Todos los sectores, aprendamos a caminar con pies propios, a hacer con nuestras propias manos todos y a pensar con cabeza propia. Ya basta de la dependencia con el dólar, de la renta petrolera, el parasitismo, ya basta, eso se acabó, cueste lo que cueste. Venezuela no la va a parar nadie. El petróleo ha bajado $4 en 2 días. Y no, Venezuela no se va a parar, Venezuela va a continuar. Maduro precisó que Venezuela tiene la capacidad para sustituir importaciones a fin de ahorrar divisas. Por eso adelantó que su gobierno viene preparando nuevos planes para sorprender a todos en materia económica. Durante la inauguración del foro Campamento Ideológico Venezuela Potencia del municipio de Crespo en el estado de Lara, Nicolás Maduro aprovechó para criticar a sus opositores políticos que respaldan la supuesta influencia de la petrolera ExxonMobil en el diferendo territorial con Guyana. Y salen a exculpar a la ExxonMobil. Mira lo primero que hizo esta oposición, repudiarla. La ExxonMobil no solamente quiere apoderarse de nuestra hermana Guyana, República Cooperativa de Guyana,
quiere apoderarse de la Guayana Esequiba, que le pertenece históricamente a Venezuela, y quiere entrarle al Orinoco. Y para lograr esos objetivos necesita debilitar, aislar y destruir la revolución socialista bolivariana de Venezuela. En esa línea, y debido al impasse diplomático con Guyana, la Cancillería de Caracas envió una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para pedir la designación de un buen oficiante que pueda interceder entre ambas naciones. La titular de la diplomacia bolivariana, Delcy Rodríguez, expresó que, siguiendo indicaciones de Maduro, ha pedido se active nuevamente este mecanismo legal y amistoso para resolver un histórico conflicto fronterizo por la soberanía del Esequibo. Venezuela y Guyana mantienen diferencias desde hace unas semanas por la controversia limítrofe que abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados de la llamada zona de Esequibo, que representa 2/3 partes del territorio de Guyana y que Caracas reclama como propio. Muy bien, vamos a hablar primero de este tema que habla Nicolás Maduro, ese cambio en materia económica, cuando el dólar negro se ha devaluado más del 23% en los últimos 6 días y eso afecta a muchísima gente, ¿no? Que tiene que hacer el cambio, pues en realidad una cosa es el cambio oficial y otro es el que realmente puedes tú encontrar en las calles venezolanas. Sí, el cambio oficial es alrededor de 6.3 bolívares por dólar y en el mercado negro el dólar está costando casi 600 bolívares, es decir, el cambio oficial es equivalente ya alrededor del 1% del cambio del mercado negro. Y obviamente esto distorsiona por completo todo, de tal manera que un producto como un celular moderno te puede costar $40.000 si es que lo cambias o haces el traslado al oficial, digamos, al equivalente oficial. Así que la distorsión de la economía se nota, hay desabastecimiento, hay falta de divisas. No es casualidad que el gobierno venezolano haya recurrido a sus fondos del Fondo Monetario Internacional para tener más liquidez. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de inflación. Todo esto, pues, es una situación difícil. Las explicaciones acerca de la misma, hay dos posiciones. Por un lado, la guerra económica, que alguna razón tiene el gobierno, pero también es cierto que hay una serie de errores económicos que provocan, pues, cierta situación. Ahora, lo cierto es que el gobierno de Maduro ha señalado al presidente que va a llevar a cabo una serie de reformas y es más, ha hablado de sorpresas. La verdad es que en las últimas veces, a lo largo de los últimos 2 años, en donde señaló lo mismo, pues finalmente no llevó a cabo muchas acciones, así que esperemos que esta vez haga algo. Sin embargo, los temores de ciertos sectores empresariales en Venezuela básicamente se encuentran vinculados a que él hable de una nueva economía independiente, no depender del petróleo, de las compras de Estados Unidos. Y este discurso de la nueva economía independiente, de sustitución, digamos, industrialización por sustitución de importaciones, que es muy similar al discurso de los 70. Del petróleo. Sí, la idea es no depender del petróleo. O sea, pero puede vivir de... O sea, en este momento no, es una economía que depende casi un 80%. En realidad, ¿no? Exacto. La idea de él sería, pues, ir en ese sentido. Que digamos, no está mal que deje de depender del petróleo. El problema es que muchos de los sectores empresariales piensan que él puede esto utilizar para implementar mayores mecanismos proteccionistas que lleven, pues, mucho más al fondo a la ya debilitada economía venezolana. Pero su guerra económica realmente ha tenido resultado, porque el problema es que la economía venezolana no está bien. Sí, pues cuando él habla de guerra económica está hablando básicamente de los sectores empresariales atentando contra la economía del país. Pero debe ser reducidísimos, o sea, frente a la gente, porque no creo que estén importando nada, porque no le dan ninguna facilidad. Así que al final el manejo que está haciendo el gobierno venezolano de la economía. Nadie niega que su manejo es desastroso, pero también, digamos, este tipo de coyunturas de mucha fragmentación y mucho enfrentamiento, tampoco hay que dudar, porque hemos visto experiencias pasadas como Allende u otras, en donde los sectores empresariales también tienen alguna capacidad de maniobra para de alguna manera atentar contra la economía, contra el gobierno, por ejemplo, haciendo acaparamiento, no vendiendo productos. Ellos tienen esa capacidad de alguna manera y esto afecta justamente a los sectores más necesitados, que justamente son los bolsones que votan por el gobierno de Maduro. Muy bien, nosotros también vamos a hablar en el tema de Venezuela y Guyana. Es este territorio llamado Esequibo, que tiene más o menos 150.000 kilómetros cuadrados, que incluye una plataforma marítima y es rico en oro, diamantes, maderas y petróleo, según la información que tengo aquí. ¿Realmente en qué puede terminar este diferendo limítrofe entre Guyana y Venezuela? ¿Realmente es de preocupar?
¿Es necesaria la intervención de Naciones Unidas? A ver, hay que tener en cuenta, claro, de que ese es un diferendo que existe hace varias décadas. Es más, existen algo que se llaman los Acuerdos de Ginebra, que data de la década del 60, que señala pues cuál debe ser el mecanismo a utilizar por ambos países para solucionar algo así como pues un preacuerdo, de cómo un acuerdo para lograr un acuerdo. ¿Ya? Y justamente las partes, inclusive el presidente de Guyana ha hecho o ha señalado en varias ocasiones la importancia de seguir ese acuerdo. Ahora, a mí la verdad es que me parece muy extraño el origen de toda esta disputa, que es básicamente un decreto venezolano. Y la verdad es que es difícil confabular en estos momentos. Sin embargo, generalmente los gobiernos, sobre todo de corte autoritario y en circunstancias pues difíciles, acordémonos de los argentinos en el 82, suelen utilizar los enemigos externos para pues unificar y dejar o abandonar o alejarse de los problemas internos. Por eso no me parece extraño que lo primero que ha dicho el presidente Maduro es hablar de unidad nacional. Y estos escenarios de unidad nacional justamente se generan frente a el enemigo externo, pero también tratando de alguna manera opacar los problemas internos que existen frente a lo que es una amenaza exterior. Obviamente Colombia, pues los problemas con Colombia, un país mucho más grande que Guyana, pues son distintos, de que Maduro haya preferido enfrentarse a Guyana. Me parece que el tema es solucionable, por lo menos en el corto plazo, mantener esto quo, pero también tengo la impresión que esto se ha empujado desde Venezuela con algún fin político desde la mirada interna. Muy bien, nosotros ahora vamos a hablar del Papa Francisco, quien visitó la peligrosa cárcel de Palmasola en Bolivia antes de viajar a Paraguay, en donde se ha reunido hace instantes con el presidente de ese país, Horacio Cartes. El Papa Francisco continúa con su misión de evangelizar a la humanidad. Este viernes, antes de abandonar Bolivia, visitó la superpoblada cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Allí lo esperaban más de 4.000 presos que, acompañados de sus familiares, se dieron cita en el campo de deportes del pabellón PC4. El Santo Padre escuchó con atención los testimonios de 3 reos de este penal, considerado el más violento del país, donde 36 presos y un niño perdieron la vida en el 2013 durante un motín. Reclusión no es lo mismo que exclusión, que quede claro. Porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad. El jerarca de la Iglesia Católica no quiso despedirse sin antes dejar una palabra de aliento para los reclusos del lugar. Tras visitar el penal, el Papa se reunió de manera informal con los obispos bolivianos y posteriormente se trasladó hasta el aeropuerto del país para abordar el avión que lo llevaría a Paraguay, base principal de las misiones jesuitas en Sudamérica. Al promediar las 2:47 de la tarde, hora local, llegó el Papa Francisco al aeropuerto Silvio Pettirossi, cerca de Asunción. Al pisar suelo guaraní, fue recibido por el presidente Horacio Cartes, con quien mantendrá una reunión privada esta noche. Cerca del Papamóvil, medio de transporte del Pontífice en Paraguay, un coro de 200 niños de las escuelas públicas entonaban canciones típicas, mientras otro grupo danzaba lo mejor del folclore nacional indígena en la pista de aterrizaje. Entre las actividades más esperadas del Papa argentino está la Eucaristía, que celebrará a 50 kilómetros al este de la capital, en la Basílica de la Virgen de Caupé, patrona de los paraguayos y de la cual es devoto Francisco desde su época de arzobispo en Buenos Aires, cuando realizaba trabajos comunitarios en barrios pobres del país. Por el momento no está previsto si el Papa visite a un grupo de extrabajadores paraguayos de la represa de Itapú, que se clavaron en cruces de madera al interior de una carpa cerca de la Embajada de Brasil. Ellos exigen se cumpla un convenio acordado hace 40 años para que reciban beneficios laborales, al igual que otros empleados brasileños de la misma transnacional. Muy bien, el Papa se encuentra, ya lo informamos, en Paraguay, donde hace instantes se ha reunido con el presidente de ese país, Horacio Cartes, último destino de esta gira sudamericana que, como bien sabemos, se inició el pasado domingo, donde visitó Ecuador, estuvo unos días, luego Bolivia y finalmente se encuentra en Paraguay. Nosotros vamos a tener mucho más detalles de las actividades que realiza el Papa Francisco en ese país sudamericano. Muy bien, momento de ir a la franja electoral.